Pero ya saben, recuerden, ustedes tienen que tomar sus apuntes. ¿Ok? Administración financiera. ¿Qué es la administración financiera? Bueno, en primera instancia, muchos autores dicen que se encarga de la planificación, dirección, organización y control de recursos financieros, ¿okay? de dinero prácticamente, de una organización. ¿Ya lo ven? Sí. Ya se puede ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí está la primera presentación, que es la administración, ¿ok? Entonces, como vemos, la administración financiera se encarga de todos los recursos financieros de una organización, ya está, de cualquier tamaño, ya sea pequeña, mediana o grande, ¿ok? Entonces, esta gestión es necesaria para todas las empresas, ya que es imprescindible para el buen funcionamiento de esto, ¿ok? Entonces, en toda empresa tiene que haber un buen administrador financiero, una persona capacitada, ¿ok? Entonces, como dice el cuadrito verde, está presente en casi todas las empresas, ¿ok? Entonces, está presente en casi todas las grandes decisiones de la organización, ya que a través de ellas se gestionará el futuro de la empresa, ¿ok? Entonces, las decisiones que se tomen a futuro de inversión y todo eso pasa por estas oficinas o por este importante agente que es el administrador financiero, ¿ok? Pues si alguna empresa quiere visualizarse a futuro, pues tiene que tener un buen agente financiero. Entonces, entre las principales características del administrador financiero podemos mencionar las siguientes, ¿ok? Entonces, la administración financiera, ¿qué hace? Es coordina y lleva a cabo por un especialista financiero. O sea, no cualquier administrador o no cualquier agente puede llevar esta función, ¿ok? Tiene que ser especialista en finanzas. Entonces, es una parte esencial del capital de una empresa u organización, ¿ok? Entonces, para visualizarse a futuro, tiene que tener un buen agente financiero. Bueno, su principal objetivo es analizar y gestionar lo que se hace con los recursos financieros y optimizar el uso de este recurso, ¿ok? Hace uso constante de las estadísticas y de las matemáticas. Como ya vimos, vamos a ver más adelante algunas funciones como calcular las tasas de interés, las tasas de rendimiento. Eso es lo que también toma en cuenta el administrador financiero, además del uso de las estadísticas para ver cómo se ha comportado la empresa en el pasado y poder realizar pronósticos a futuro, ¿ok? Entonces, también vuelvo a recalcar, está presente en todos los tamaños de las organizaciones, tanto las empresas pequeñas como las grandes empresas, ¿ok? Las funciones. El área encargada de la administración financiera debe cumplir con las siguientes funciones, ¿ok? Decide y gestiona las inversiones de la organización, ¿ok? ¿En qué se van a gastar los recursos o si van a realizar nuevos proyectos de inversión? Esto sí tiene que ser de manera viable, porque no pueden arriesgarse o si se van a arriesgar que el riesgo sea mínimo, ¿ok? Es responsable del tipo de financiamiento que haga la empresa para mantenerse a flote. Lo importante es nunca sacrificar el capital de la empresa, ¿ok? Siempre mantenerlo a flote, no hundir el pobre barco. Se encarga de buscar y encontrar las fuentes de financiamiento. Cuando una empresa genera un nuevo proyecto o una expansión, pues tal vez no todo siempre lo hace con recursos propios. Busca una forma de financiarse y esta forma de financiarse tal vez puede un crédito, emitir acciones, emitir fondos, ¿no? Y buscar otra forma de financiamiento, ¿okay? Pero este siempre va a ser de la forma adecuada, la forma con la cual la empresa pueda solventar ese costo a futuro, ¿okay? Entonces, analiza también las nuevas posibilidades de crecimiento y realiza el presupuesto que demandará dichas posibilidades. Esto va ligado también con el punto anterior, es decir, si quiere llevar un nuevo proyecto o una nueva expansión, no lo va a hacer así, porque sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque no va a generar cierto riesgo, ¿okay? Va a analizar, va a hacer un estudio de cuánto presupuesto, de cuántos recursos se va a llevar a cabo ese nuevo proyecto o esa nueva inversión y si realmente vale la pena, ¿ok? Entonces investiga y analiza el nivel de riesgo de cada uno de los movimientos financieros que haga la organización, ¿ok? Entonces, si va a hacer un nuevo proyecto
qué tan riesgoso es y si van a generar ganancias o utilidades a futuro o cuánto tiempo se va a tardar en recuperar lo que invirtieron. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profesor. Sí, todo chido. Sí. Los objetivos de la administración financiera son alcanzar a obtener los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la organización, una función, perdón, es un funcionamiento adecuado, un funcionamiento óptimo. ¿Okay? Lograr el uso eficiente de recursos financieros, no despilfarrar. Siempre el que esté encargado del área de administración financiera tiene que siempre ser una persona cautelosa, saber en qué se va a gastar los recursos, porque prácticamente no son recursos propios, no son del administrador financiero, sino son de un grupo de accionistas. ¿Okay? Entonces, en sus manos está prácticamente toda una empresa. Minimizar la incertidumbre y los riesgos a la hora de tomar decisiones financieras. Es decir, que va a tener que hacer un estudio viable, un estudio adecuado, si los proyectos son rentables o no. Y si no, pues gastar lo mínimo posible en esta situación. ¿Okay? Aumentar las utilidades de la organización y su patrimonio neto a través de medidas como la reducción de costos o eliminación de gastos innecesarios. ¿Okay? Entonces, el administrador financiero tiene que ver que las utilidades de los accionistas sean los óptimos, cada vez aumentar las utilidades de los accionistas. Y si va a poner en una inversión las utilidades, que estas sean redituables a futuro. ¿Okay? También disminuir los costos en el proceso productivo, ya sea del bien o servicio que ofrezca la organización, y eliminar, como dice, gastos innecesarios, es decir, que todo sector o todo personal o área innecesaria tiene que eliminar, ¿sí? Para no seguir despilfarrando recursos. ¿Sí? Como les recuerden, no son recursos del administrador financiero, sino son recursos de prácticamente de un grupo de accionistas o de un dueño. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a preguntar, ya con lo que vimos de objetivo, funciones, entonces, ¿qué es administración financiera? Bueno, a mi parecer, la administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con una meta o global, ¿ok? Entonces, hay decisiones de inversión, hay financiamiento y administración de bienes. O sea, de estos 3 puntos se encarga el administrador financiero, ¿ok? ¿Mando apuntes? Sí. Sí. Bien. Sí. Pues el primer punto, que es decisión de inversión. Este primer punto es también lo que se llaman creador de valor. ¿Okay? Va a crear creación de valor. ¿Ok? Entonces comienza con una determinación de cantidad total de bienes necesarios para la compañía. Además que este punto va a justificar aquella reducción de costos o eliminar todo aquello que no sea necesario o puedan reemplazarse. ¿Okay? Por ejemplo, si en una empresa si existe ciertas áreas que no son necesarias o que son muy costosas, tiene que buscar la forma viable de reducir los costos o de plano eliminarlos. ¿Okay? No estén rayando mis diapositivas, por favor. Segundo punto, que es decisión financiera. En este segundo punto, uno se tiene que iniciar preguntando, ¿el tipo de financiamiento empleado marcará la diferencia? O sea, que si el administrador financiero o el área de administración financiera toma la decisión de solicitar un financiamiento, este financiamiento va a marcar la diferencia entre lo que se está haciendo actualmente y lo que se va a hacer a futuro. ¿Ok? Si realmente vale la pena pedir ese financiamiento o financiarse de alguna u otra forma. La forma de financiarse de las empresas pues es solicitar un crédito, ya sea al banco o emitir acciones. ¿Okay? Pero a la hora de emitir acciones no puede tomar la decisión por sí solo.
el área de administración financiera tiene que tomar, tiene que pedir quién, por la autorización de tal vez del grupo de accionistas que tenga la empresa o del dueño de la empresa. ¿Okay? Entonces, ellos son los que tienen la última decisión de si se puede emitir acciones. ¿Okay? La forma de emitir acciones, pues es como para entrar recursos a la empresa, ¿no? Pero pues también pone, el mismo grupo de accionistas tiene que decidir si es viable, ¿no? Si quieren más miembros dentro de su toma de decisiones, ¿ok? Entonces, si deciden que sí, estos se van a preguntar por qué. ¿Entienden? Entonces, en este sentido se puede considerar una mezcla de financiamiento como la mejor opción. ¿Okay? No solo pedir un crédito, sino tal vez sea una mezcla entre una parte solicitar un crédito y emitiendo acciones, ¿okay? O comprando bonos. También pueden comprar las mismas empresas pueden comprar bonos para tener una ganancia a futuro. ¿Okay? Entonces, entender la mecánica para obtener un préstamo a corto plazo hace un acuerdo de arrendamiento a largo plazo o negociar una venta de bonos o acciones. ¿Okay? Entonces, una vez que se decida implementar un nuevo proyecto o una expansión en una empresa, se busca el financiamiento, se logró el financiamiento y se compró una nueva maquinaria, un nuevo equipo, pues que este nuevo equipo, esta nueva maquinaria, se utilice de manera eficiente, ¿no? Se le explote lo mayor posible. ¿Okay? Entonces, el punto de decisión de bienes de administración de bienes es que una vez que se adquieren los bienes y se obtiene el financiamiento adecuado, hay que administrar esos bienes de manera eficiente, es decir, que aquella maquinaria o equipo que se haya comprado con la finalidad de la expansión o el crecimiento o el proyecto a futuro, siempre sea de manera adecuada y de manera eficiente, que traiga mayor producción o mayor ganancia para la empresa. ¿Okay? Entonces, para que la administración financiera sea eficiente requiere de existencia de algunos objetivos o metas. ¿Okay? Entonces, la meta de la empresa en sí es, por lo más simple que les puse ahí, que es maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Okay? Ese es el objetivo principal del área de administración financiera. Maximizar la riqueza o las utilidades de los accionistas. ¿Okay? Por lo regular, ¿por qué? Porque las empresas, muchas empresas, no hay un solo dueño, hay un grupo de accionistas que financia toda una empresa. ¿Okay? Entonces, a ellos hay que reportarles, a ellos hay que aumentarles sus ganancias. Si no, no lo van a querer invertir, van a querer vender sus acciones e invertir en otras empresas. ¿Okay? Pues la riqueza de los acciones está representada por el precio de mercado por acción de las acciones comunes de las empresas. ¿Okay? A la vez refleja la decisión de inversión, financiamiento y administración de bienes. ¿Esto qué nos quiere decir? Accionistas, acciones, ¿qué me dice? No entiendo. ¿Ok? Por ejemplo, como les mencioné, muchas empresas no tienen un solo dueño, tienen un grupo de accionistas. ¿Ok? Entonces, si quieren implementar un proyecto a futuro, pues tienen que emitir, y la forma de financiarse será por acciones, pues tienen que emitir bonos. ¿Ok? O, bueno, acciones más que nada. Estas acciones son acciones comunes que se ven por lo regular, se cotizan luego en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Se han escuchado de la Bolsa Mexicana de Valores? Sí, hemos escuchado. Ok. Las chicas que no son de administración, ¿han escuchado lo que es la Bolsa Mexicana de Valores? Yo sí he escuchado, pero no tengo claro muy bien qué es. Bueno, exacto. bueno, es una institución, más que nada privada, pero donde muchas empresas se registran cuando tienen ciertos grados ya de cierto nivel ya también no cualquier empresa entra a la Bolsa Mexicana de Valores, con la final de que lo hace, para poder vender sus acciones, para poder tener financiamiento, para poder invertir en otros sectores, o comprar acciones de otras empresas, de otras instituciones, ¿ok? Entonces, ¿es como la Bolsa de Valores de Nueva York? sí, exacto. Sí, es igual.
Es lo mismo, más que la Bolsa Mexicana de Valores de México y de Nueva York representa los capitales, más que nada a mayor escala. ¿Okay? También es se toma también como un índice del comportamiento del mercado interno y también del mercado externo, porque situaciones externas también pueden afectar los capitales o las inversiones extranjeras, ¿okay? En nuestro país o fuera de este. ¿Okay? Entonces, muchas empresas que están registradas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores emiten acciones, ¿no? Cierto grado de acciones y cierto nivel y ciertos tipos de acciones. La mayoría de esas acciones son acciones comunes. Esas acciones comunes solo son para financiarse. El que compra acciones, por ejemplo, ustedes pueden comprar una acción de, no sé, de Telmex. No les da derecho a tomar decisiones dentro de la empresa, pero reciben cierta ganancia con las utilidades de esta. ¿Okay? Por ejemplo, si compran acciones y para cierto tiempo, pues ya les devuelven el dinero y es una ganancia. ¿Okay? Pero esto lo ocupan las empresas para financiarse o hacer un proyecto a corto o mediano plazo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tal vez muchas empresas no ponen en riesgo su capital? Por ejemplo, si en el caso pongamos en el caso de Sabritas. Sabritas quiere poner una empresa en Perú, ¿no? Tal vez no, Sabritas no va a arriesgar todo el capital o sus accionistas no van a arriesgar su capital y decide mejor financiarse, buscar un financiamiento y digan, no, pues vamos a emitir acciones, pero emitir no las acciones de su empresa en México, sino del futuro que va a tener en Perú. ¿Okay? Entonces, van a emitir las acciones de su futura empresa en Perú para que los compradores que estén en Perú quieran comprar sus acciones y tienen ciertos derechos a utilidades, nada más, pero no derecho a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces es una forma de financiarse para poner su planta, para no arriesgar tampoco su capital o su caja fuerte. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Sí. Sí, Conste, ¿eh? Entonces, el precio de mercado de las acciones de una empresa representa el juicio de todos los participantes en el mercado. A ver, permítame. Bueno. Bien, pero estoy en clase. Perdón. Bye. Perdón, ahora sí, regresemos. Una disculpa. El precio del mercado de las acciones de una empresa representa el juicio de todas las participaciones en el mercado en cuanto al valor de una empresa en particular. ¿Okay? Toma en cuenta las utilidades presentes y futuros por acción, el tiempo, la duración y el riesgo de estas utilidades, la política de dividendos de la empresa, así como otros factores que influyen en el precio de mercado de las acciones. Pues esto si lo leen así, pues dicen, se me hace como complicado entenderlo. ¿Okay? Para emitir las acciones en el mercado, por ejemplo, en el mercado de valores, para emitir acciones de las empresas, se toma en cuenta la situación en la cual se encuentra la empresa. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes escucharon que recientemente FAMSA se declaró en quiebra. ¿Quién de ustedes sí lo había escuchado? Sí, yo sí lo escuché. No. sí, Se había igual, declarado. sí, vi. Y si ustedes vieron la situación, en el mercado, FAMSA ya cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores. Sus acciones prácticamente valían cero. ¿Ok? Entonces, nadie va a comprar unas acciones que valen cero. ¿Por qué? Porque eso te da una idea de que la empresa está en unas malas condiciones, en una mala situación, y no vas a arriesgar tu dinero o tu capital para comprar acciones que realmente nunca van a valer o que no te van a redituar a futuro. ¿Ok? Entonces, para que una empresa emita acciones o para financiarse, pues tiene que ver mucho la situación en la cual se encuentre la empresa. ¿Ok? Y más o sea, porque cuentan, porque al que compra acciones, pues tiene que generar utilidades, tanto actuales como a futuro. Si es que el grupo de accionistas o el dueño de la empresa quiere ampliar, ¿no? Quiere que más capitales entren a su empresa. ¿Okay? Además de que tiene que ver el tiempo, para cuánto dura esa acción, cuánto tiempo
tiene de vencimiento la acción, además de la duración, bueno, el tiempo, la duración y el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se mide con la situación en la cual se encuentre en la empresa, ¿no? Hay muchos sectores que son riesgosos, tal vez te genere más utilidad, pero el riesgo es mucho mayor, ¿ok? La política de dividendos, de dividendos nos dice que es, ¿cómo se llama? La forma en cómo se reparten las utilidades con el grupo de accionistas, ¿ok? Entonces, o sea, existen otros factores que también influyen en los precios de mercado de las acciones. Esto, por ejemplo, si son empresas grandes o empresas transnacionales, pues hay una situación que se llama tipo de cambio, que también esto influye en el precio de las acciones, ¿ok? También las situaciones políticas también afectan en el precio de las acciones, ¿ok? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Sí, Sí, profesora. sí, Perfecto. La teoría de la agencia. ¿Qué nos dice la teoría de la agencia? Este punto quiero que lo investiguen para todos. Más los administradores, yo creo que ya ustedes ya lo conocen o ya lo han visto, que es la teoría de la agencia. ¿Okay? Pero para todos los demás, aquí está una primera tarea, la teoría de la agencia. ¿Okay? Pues la teoría de la agencia sugiere que los administradores, es decir, cualquier agente en particular, las de empresas grandes con acciones públicas pueden tener diferentes objetivos de los accionistas, ¿ok? Pues los accionistas pueden estar seguros de que la administración tomará decisión que maximice la riqueza de este grupo. Solo si la administración recibe los incentivos adecuados y solo si supervisa a la administración. ¿Esto qué nos quiere decir? Ok, la teoría de la agencia sugiere que el administrador, o más que en específico, el administrador financiero, emite acciones públicas. Esas acciones públicas son las que ustedes pueden comprar. Cualquier gente que tenga el dinero puede comprar esas acciones. Como les dije, o les vuelvo a recordar, no te da derecho a tomar decisiones dentro de la empresa, pero sí te da cierta utilidad de esta, ¿ok? Entonces, por lo regular, el grupo de accionistas confía en el administrador financiero y lo deja tomar a él la decisión que lo cree pertinente siempre y cuando garantice que se va a maximizar su riqueza, va a maximizar sus utilidades de los grupos de grupo de accionistas a futuro, ¿okay? Pues porque los accionistas nunca van a poner en riesgo ni un centavo, ¿eh? No van a arriesgar su capital en algo que no consideren viable, ¿ok? Sí, profesora. Entonces, la maximización de esta riqueza o de la maximización de utilidades de los accionistas no libera a la empresa de su compromiso de actuar de manera socialmente responsable, ¿ok? Entonces, las empresas siempre tienen que tener este punto, y más que nada el administrador financiero, ¿no? Siempre ser una empresa socialmente responsable, ¿ok? Si va a emitir acciones, pues garantizarle a los que compren estas acciones comunes, pues que se le va a redituar, ¿no? Por lo menos se les va a devolver lo que invirtieron en la compra de acciones y una pequeña utilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro punto que también quiero que investiguen es la gobernanza corporativa, ¿ok? Entonces, tienen la teoría de la agencia y este segundo punto que es la gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa es el sistema mediante el cual se administra y controla las corporaciones. Comprende la relación entre los accionistas de la compañía, el consejo directivo y la alta dirección, ¿ok? Por ejemplo, antes en las empresas, si ustedes ven un organigrama, antes en las empresas era el presidente o el dueño y debajo de él todos los demás. Hoy actualmente todo ese organigrama cambia o cambió prácticamente, ¿ok? Arriba del presidente está un grupo de accionistas. Son ellos el principal foco de atención, ¿ok? Y son los primeros ¿cómo se llama? En asegurar su ganancia y su capital. Entonces no van a permitir que el presidente, por lo regular, más que nada actualmente, el presidente no es parte del miembro de accionistas, es externo a ellos, o sea, contratan es un trabajador más, prácticamente. Actualmente es así,
Ustedes pueden investigar las grandes empresas norteamericanas. El presidente de estas empresas es un trabajador más, ¿ok? No es parte del miembro de accionistas. Hay algunas empresas, como puede ser en México, que sí todavía el presidente es un miembro de los accionistas, pero por lo regular en las empresas, más que nada norteamericanas, el director de la empresa es un trabajador más, ¿ok? Entonces, cuando el administrador financiero decide tomar alguna decisión, pues ese no puede valerse o tomar la decisión por sí solo. Tiene que recurrir al grupo de accionistas, al consejo directivo o a la alta dirección. ¿Okay? Solo son ellos los que tienen que tomar la decisión al fin y al cabo. ¿Okay? Entonces, en las grandes empresas la función financiera es responsabilidad del director financiero, que generalmente reporta al presidente o al director ejecutivo. Las operaciones financieras son supervisadas por el director financiero y divididos en dos ramas, en una encabezada por el tesorero y en la otra por el controlador. ¿Okay? Entonces, las responsabilidades del controlador son de naturaleza contable, mientras que las del tesorero están en las áreas de decisión que comúnmente se asocian con el director de finanzas. ¿Okay? Entonces, no solo está el administrador financiero, sino hay otros dos agentes, que es el tesorero y el controlador. ¿Okay? Entonces, en una área de administración financiera no hay un individuo solo que tome las decisiones. ¿Okay? Entonces, este es el organigrama que actualmente se utiliza en muchas empresas. Lo pueden observar ahí, que es el consejo directivo, que es donde están los accionistas, el grupo de accionistas. Después, abajo de él están el presidente, que regularmente es un trabajador más de la organización o de la empresa, ¿okay? O mejor conocido como director ejecutivo o CEO. ¿Okay? Entonces está el vicepresidente ejecutivo, el cual se encarga de las operaciones, más que nada de las operaciones de la función de los bienes y servicios que produce la empresa. ¿Okay? El vicepresidente ejecutivo, que es el cargador de las finanzas, ahí es donde se encuentra el área de administración financiera. ¿Okay? Hay otra área que está el vicepresidente ejecutivo, que es el encargado de marketing, ¿no? Disculpe, profesora, ¿dónde dijo que se encontraba la administración financiera? ¿En cuál? El administrador financiero en el vicepresidente ejecutivo de finanzas, en el área de finanzas. Ahí se encuentra el administrador financiero. ¿Sí? Gracias. Y ya por eso ahí les desgloso los dos áreas, que son el tesorero y el controlador. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden observar? Sí, maestra. Entonces, aquí en el vicepresidente ejecutivo está el área de finanzas y es donde está el administrador financiero. ¿Okay? Entonces, en el área de donde está el vicepresidente, que es el tesorero, está encargado de presupuesto de capital, manejo de efectivo, banca comercial y relaciones bancarias comerciales, manejo de créditos, pago de dividendos y de compra de acciones, análisis de financiero y planeación, relaciones de inversionistas, manejo de riesgo seguro, análisis de fusiones y adquisiciones, manejo de pensiones, análisis y planeación de impuestos. En el otro área donde está el vicepresidente, que es el otro es el controlador, está el contabilidad de costos, manejo de costos, procesamiento de datos, la nómina, las cuentas por cobrar y por pagar, los informes del pago de impuestos, control interno, preparación de presupuestos, preparación de estados financieros, preparación de pronósticos. ¿Sí? Eso tiene que más que nada ver más relación directa con la producción la función de la empresa. ¿Sí? Entonces, el tesorero se encarga más que nada de ver el financiamiento. ¿Sí? Muchas empresas, cuando deciden financiarse, pues, o pedir o comprar acciones de otras empresas, porque muchas hacen eso. Por ejemplo, el grupo de accionistas o el consejo directivo, que es donde están los grupos de accionistas, decide invertir
en la compra de acciones de otras empresas, toman en cuenta esto, el manejo de riesgo seguro. Si la empresa les va a dar cierto rendimiento, pero es muy riesgoso, contratan antes un seguro, ¿ok? Porque no, como ya les dije, y les vuelvo a recordar, los accionistas nunca van a arriesgar su capital. Y si lo van a arriesgar, que el riesgo sea mínimo y la pérdida sea mínima, ¿ok? Entonces, esto es lo que hasta aquí quiero que veamos hoy, porque sé que es como que entrar de lleno el tema, a muchos les va a generar un poco tal vez no dudas ahorita, pero sí en la próxima clase, ¿ok?